AGLOW es una organización internacional de mujeres y hombres en más de 170 naciones del mundo, que presenta los principios bíblicos como soluciones a los asuntos exigentes de nuestro tiempo. Impulsemos el reino del Señor hacia adelante al elevar el conocimiento de Dios. Síganos en redes sociales como AGLOW Chile. AGLOW, cada nación alcanzada, cada corazón cambiado. Una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Queremos darle la bienvenida y animarlos a tener esta conversación en continuidad. Hablamos ahora sobre la iglesia como comunidad integradora. Con nosotros, Pastor Juan Pérez. Otra vez nos volvemos a encontrar, un gusto de volver a compartir con ustedes este tiempo. Y la iglesia es nuestro gran tema, la iglesia, el gran sueño de Dios, el plan de Dios y la realidad actualmente. Nos acercamos a las Escrituras pensando en el nacimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2, pero también entendiendo de que era un cambio de mirada que ya no era local, sino ahora el pensamiento de Dios es que este testimonio sea dado a todo el mundo. ¿Pero entendieron eso? ¿Fue así, tan simple como que la intención de Dios se hizo realidad en esta comunidad? No, yo pienso que igual que nosotros necesitamos una experiencia con el Señor en la medida que vamos entendiendo la voluntad de Dios a través de las Escrituras, también vamos teniendo entendimiento del quehacer de la tarea. Y pienso que la evangelización, ya como testimonial, aunque se dieron en distintas etapas, ¿no? Pero es para que todas las personas puedan comenzar esta explicación y también esta decisión de discipular a otros en este mismo contexto, en obediencia, porque el Señor dijo que debíamos de ir y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles a que guarden lo que yo os he enseñado. Por lo tanto, el ir, hacer, bautizar y enseñar es el lineamiento tal vez que seguiría la iglesia posteriormente para esta multiplicación. Porque la continuidad del libro de los Hechos va marcando este proceso, porque al parecer este grupo originario que está ahí en Jerusalén no logra percibir el evento en su totalidad, como nos pasa muchas veces a nosotros, que damos la experiencia en el fenómeno de las lenguas y no vemos la amplitud que tiene que ver con la integración, la iglesia como una comunidad integradora de personas, no integradora de experiencia. Y allí hay una gran riqueza de sujetos que están escuchando el mensaje, y ese es el modelo a seguir, la variedad de sujetos que escuchan. Pensaba que Pedro, igual que los discípulos, habían escuchado a Jesús decirle: no se vayan de Jerusalén, ya, hasta que reciban la promesa. Pero no entendieron de que esto iba a comenzar en ese lugar, pero se iba a expandir a todo el mundo. Y fue justamente en la conversión de Pablo, quien estaba persiguiendo esta nueva fe, que se abre este parámetro para poder decir que él está siendo enviado a los gentiles, cosa que nunca hubiese sido claro o entendido por los judíos. Lo vemos en el caso de Pedro cuando va a Cornelio, ¿verdad? Que el Señor tiene que llevarlo a una experiencia para desaprender lo que había aprendido culturalmente, ¿ya? Y luego volver a aprender cuál era el pensamiento de Dios para que pudiera ministrar a esta familia y a los amigos de Cornelio, quienes no solo recibieron a Cristo, también fueron llenos del Espíritu Santo, cosa que sorprendió profundamente a estos judíos, particularmente que venían con Pedro acompañándolo, los cuales estaban ceñidos a la estructura social judía, ¿ya? Y para un judío era mal visto de que pudiera entrar o aún comer con un gentil. Y el Señor le mostró este lienzo con animales para que se diera cuenta de que Dios no estaba haciendo esta acepción y que el plan de Dios era que Él ministrase a estas personas
Por eso el Espíritu le dijo a estas personas que vienen, yo las envío, ve con ellos. Es que este es el gran problema a resolver. ¿De qué manera la iglesia, que surge en un ambiente étnico único, probablemente, entiende que su identidad también será después en función de multiplicidad étnica? ¿Cómo va pasando su identidad, su sentido de identidad, su concepto de pertenencia, de haber sido nacido en un espacio a poder integrar otros espacios? Y la iglesia en este tiempo también tiene que poder pensarse a sí misma como una comunidad que integra personas y que es universalizada en ese concepto, porque nosotros estamos con la ventaja de mirar el texto desde acá. Nosotros miramos hacia el texto, porque no estamos en el momento del texto. Ya estamos acá leyéndolo, con esa ventaja de leer. Entonces tenemos la experiencia de Pedro y la experiencia de Pablo, y nosotros miramos eso y decimos, oh, así es entonces. Lo que yo veo es que el Espíritu de Dios, en este propósito que ya el Señor Jesús lo había mencionado, que Él vino para servir y vino también para reconciliar al mundo. Entonces no estaba pensando solo en el pueblo judío, ya lo había predicho antes de que el pensamiento era hacia toda la humanidad. Entonces el Espíritu de Dios en esta experiencia gloriosa, porque es el inicio, de aquí todas las religiones toman este texto como base de inicio. Pero yo quiero decirle que la iglesia como tal, entonces se nutre también de este mismo evento. Y quisiera preguntar, ya que usted nos escucha, ¿cuántas veces su congregación, el lugar donde usted está, ha tenido una llenura del Espíritu, como está escrito, y un reavivamiento tanto en lo espiritual como en lo social, donde usted no solo crece delante de Dios, sino que también la iglesia se multiplica en sus manos? Es una experiencia gloriosa. Yo quiero invitarlo a que usted pueda considerarlo. Lo vamos a ver en el siguiente bloque. ¿Está considerando viajar a San Pedro de Atacama? Quiero hacerle una recomendación. Hotel Itaí ofrece una experiencia inolvidable. Hotel Itaí es un lugar único y es especial para su descanso. Visite su página web www.itaihotel.com y realice su reserva para su visita a San Pedro de Atacama. Hotel Itaí, el oasis del altiplano chileno, le invita a disfrutar la tranquilidad del desierto bajo un cielo estrellado como usted jamás ha visto. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Oremos por Chile. La iglesia se une para orar por el país. Diferentes ministerios nos visitan para orar por Chile y su gente. Únete y oremos juntos. Cada miércoles a las 22 horas. Por el 15.1. Lovet Panadería. Lovet Panadería y Pastelería. Variedad en empanadas, variedad en pan, ricos dulces. Además,
un excelente servicio. Síganos en sus redes sociales como Lovett Panadería y Pastelería, ubicados en calle Ramón Cruz 636, Local H, Villa Frey, Ñuñoa. Bienvenidos. Seguimos en Estudios Ministeriales, una herramienta actualizada para poder conversar con usted y también bajar contextos que nos permitan enriquecer nuestra manera de comprender la Escritura o de practicarla. Con nosotros sigue nuestro pastor Juan. Sí, recién se hizo la pregunta respecto de experiencias de avivamiento, de reavivamiento dentro de la iglesia y las consecuencias que esas tienen. Pero esta consecuencia de cualquier situación de avivamiento espiritual dentro de una congregación tiene que desencadenar en testimonio. La validez de la experiencia se va a dar entonces, en mi humilde opinión, en el testimonio posterior, porque uno puede tener una linda experiencia espiritual y de encerrarse en la contemplación, lo cual al fin de tiempo le quita validez a lo que se vivió, porque el libro de los Hechos tiene la experiencia, tiene las lenguas y tiene el testimonio. Entonces, si yo tengo experiencia y tengo las lenguas y no tengo testimonio, uno puede válidamente preguntarse sobre la validez de lo que sucedió en la iglesia. Me parecía interesante, por ejemplo, revisar una vez más que las personas que habitaban en Jerusalén en el momento del evento no responden a una sola nacionalidad. Y creo decir que tal vez la llenura fue entre los judíos que estaban en aquel momento reunidos, galileos, muchos galileos puestos en el lugar, y no solo judíos, porque también tengo que entender de que el porcentaje del ministerio de Jesús fue muy alto en las tierras de Galilea, alrededor del mar de Galilea, todas las poblaciones alrededor, ahí hizo casi todo el ministerio. Pero Jerusalén está en el otro territorio. Así que Jesús vino hacia Judea en esta experiencia. Entonces, si yo digo que todos eran judíos, estoy equivocado. No eran todos judíos. Había muchos galileos que estaban en esta razón. Entonces, cuando aquí se habla, leámoslo de nuevo, de Hechos capítulo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, esto fue como a las 9 de la mañana, el cual llenó toda la casa, ya, donde estaban sentados. Nótese que hace un énfasis que estaban sentados, ya. Ahora, no eran sillas. Cuando uno va y ve la cultura, ellos se recostaban, igual como se ve a los romanos acostados comiendo fruta. Era la forma que se sentaban, porque no habían, estas sillas aparecen mucho tiempo después en la historia como parte cultural. Ya. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿ya?, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar entonces en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y es importante lo que dice acá, porque el Espíritu es el que reparte como Él quiere. Así que no es por voluntad de hombre, ni tampoco por un programa, porque yo puedo tener un programa de evangelización o razón y pido ya, todos vamos a seguir esto. Pero resulta de que el Espíritu de Dios le da a quien Él quiere. Hay que dejar que la autoridad de Dios y el mover de Dios es el que decide, es selectivo. Ahora, pero es que esta experiencia con el Espíritu Santo tiene como resultado testimonio. sí. La experiencia con el Espíritu Santo no tiene resultado en ensimismamiento y en una situación en la que diga, yo soy más espiritual porque hablo en lenguas, o yo soy más espiritual porque pasé por un proceso o una experiencia. La espiritualidad, la devoción, la vida cristiana tiene relación con la comunidad y tiene una expresión de testimonio. Si no hay testimonio, uno tiene el derecho de preguntarse si acaso es válida la experiencia que se está reclamando. Acá hablaron en lenguas, como el Espíritu les dio, eso es lo divino, pero escucharon personas de distintas nacionalidades. Sí, hacer la diferencia de que este hablar en lengua no fue lenguas angelicales como lo dice Pablo en el libro de Corinto, ¿ya? Acá dice, moraban entonces en Jerusalén judíos y varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, ¿ya? Entonces, el hecho este estruendo,
que a mí me parece 120 personas cantando, tendríamos rápidamente a la policía tratando de bajar los volúmenes de los equipos de nuestras iglesias, ¿ya? Y de hecho, hoy en día hay iglesias que están siendo demandadas o presionadas por ruidos molestos, ¿ya? Ahora imagínate que estas personas en ese lugar tan pequeño y encerrado, era como una bóveda, así que ellos hablaron y se escuchó por todos lados. De otra manera, cómo la gente se iba a golpar y iba a llenar todo ese espacio que yo le mencionaba, que no es muy ancho, ¿ya? Pero fue lo que Dios usó para poder cumplir algo que le había dicho a Pedro. ¿Recuerdan cuando Pedro fue llamado? El Señor le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero él nunca pensó en este proceso de este llamamiento de esta manera hasta después de la resurrección de Cristo. Y cuando viene este evento de la llenura, es cuando Pedro por primera vez se levanta y hay 3.000 personas convertidas de golpe. Es decir, se cumple este proceso que el Señor había ya hablado de Pedro, pero lo otro es formación. Dios fue formándolo para este momento. Entonces quiero explicar un poco que estas personas que se juntaron eran de todas las naciones, ¿ya? Por lo tanto, Dios había previsto de que este testimonio no quedase solo en Jerusalén, sino que este testimonio fuera difundido a todas las naciones, ¿ya? Pero entonces el tema es que este testimonio tiene que ser entregado en todas las naciones. Así Y es. hago un espacio de silencio ahí, porque es todas las naciones. Yo no puedo pensar que solo mi nación tiene que ser el receptor del mensaje, ni que puedo enfatizar el trabajo en mi nación primero y globalmente alcanzarla toda mi nación antes de pensar en las otras naciones, porque acá fue simultáneo. Estaban todas las naciones escuchando el mensaje en códigos culturalmente aceptables para ellos. Entonces las misiones tenían un pensamiento distinto. Claro, ¿Ya? obvio. Porque evidentemente que el pensamiento misional no es como la aplicación de Hechos 1.8 que algunos dicen desde Jerusalén a Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, como una mirada global de la evangelización, pero o pensando que este es el centro del Secuencial. libro de los Hechos. ¿Ah? No, el tema es que a veces se piensa en el cumplimiento de Hechos 1.8 en un sentido de secuencia. Primero Jerusalén, después Sí. Judea, después Samaria, es decir, primero mi familia, después mi entorno y al final lo último en la tierra. Y el salto que hacemos tradicionalmente de Samaria hasta lo último en la tierra es tan grande que nunca se alcanza. Pero hay un tema de simultaneidad en Hechos 1.8 Sí. que es al mismo tiempo en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y eso hace, es equivalente a este relato de Hechos 2, todos los partos elamitas, gente griega, Sí. gente de todos estaban escuchando ahí, naciones, grupos étnicos, no entidades políticas como los países. Cuando uno mira la parte geográfica, pensando en el alcance de este movimiento, yo quiero decir que la gracia de Dios no fue contenida en esa casa y quedó ahí con ellos, sino que desbordó, de tal modo de que la gracia del Señor afectó la vida de ellos, afectó la vida de los que lo escucharon y después ellos hacia sus propios lugares donde fueron, porque después la historia uno comienza a mirar y encuentra congregaciones cristianas y nadie sabe de su fundador, solo sabemos de que tienen características semejantes a las que están relatadas en este capítulo, ¿ya? Sí, porque el cristianismo occidental, evangélico, tal como nosotros lo entendemos, es muy distinto de los cristianismos orientales y antiguos que también persisten en Medio Oriente y en este terreno palestino, que también tienen su tremenda antigüedad en el tiempo. Lo que quiero decir es que el mensaje del evangelio y lo integrador de la iglesia es que la iglesia acepta a todas las naciones. Sí. Y que todas las personas son llamadas a ser parte de la iglesia en general universal. Por lo tanto, no es posible pensar que debo predicar en todo mi entorno primero y después pensar en el trabajo misionero, o que el trabajo misionero se agota en mi propia cultura, monocultural. El trabajo misionero siempre va a ser un trabajo intercultural. Importante, que no podemos nosotros entonces pensar solo en nosotros, sino tenemos que pensar en el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios no está circunscrito a nuestra realidad. No somos únicos, ¿ya? Ni en
naciones ni nuestras instituciones. Quiero decir, el pensamiento de Dios es que las instituciones y nosotros somos portadores de su palabra y del testimonio para alcanzar a otros a fin de reconciliar, continuar esta tarea de la reconciliación que es por medio del Hijo, de Cristo. Entonces nosotros tenemos que pensar que este evento fue como una inyección de vida, un mover de fuerza para que la gente se levantara a esta razón. Ahora, me gusta pensar, si miro el lado geográfico, tomar un mapa y mirar dónde están estos lugares. Ya dice partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Y ya sabemos entonces que la fértil media luna es exactamente la Mesopotamia. Ya en Judea, ya sabemos dónde está Judea. Capadocia, ya no, pues ya es Asia Menor. Ya luego el Ponto y el Asia. Eso es Grecia. Ya es Grecia. O sea, estamos hablando ahora Frigia, Panfilia, Egipto, África, ¿ya? Oiga, entonces, y en las regiones de África más allá de Cirene. Entonces, cuando nosotros revisamos esto, estamos hablando de que se afectó toda la fértil media luna, todo el norte de África, ¿verdad? Y por al frente toda la parte de Grecia en el lugar. Justamente cuando Pablo hace los viajes misioneros, va por el Ponto, por el Asia, por Frigia, por o sea, va para esos sectores. ¿Ya? Hasta Filipo, Ya, donde hay un cambio geográfico. Filipo. Ahí hay un Ya. cambio geográfico. En Sí. Filipo hay un cambio de dirección. Sí. Filipo es la puerta abierta a lo que viene siendo Macedonia, Europa, y el cristianismo deja de ser una expresión religiosa oriental para pasar después a ser una expresión religiosa ya mundial. Insisto en esto, mis queridos hermanos y amigos que estamos compartiendo este tiempo. El Evangelio es integrador de todas las naciones. No es solamente para Chile, no es solo para nuestro país, no es que solo tenemos que agotar el Evangelio en todo este espacio antes de pensar en que otras personas también pueden escucharlo. No es solamente para el movimiento migratorio que viene, sino un movimiento migratorio de expansión en el que el Evangelio sale, no para construir solo templos. La misión del cristianismo no es construir templos. La misión del Evangelio del cristianismo es compartir un mensaje y un estilo de vida. Y esa es una unanimidad necesaria también en nuestro tiempo, que el Evangelio es integrador de personas, pero como conversamos en algún momento, es excluyente en cuanto a una persona. Congregamos e incorporamos personas, pero excluimos y somos excluyentes en el que el sentido de la comunidad es Jesucristo. Sin Jesucristo no hay pertenencia a la comunidad. Sí, el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, las comunidades de fe es en relación a Cristo, ¿ya? Y los que tienen la práctica en la relación del Señor se involucran en las misiones, porque la misión del Señor fue ir y hacer discípulos. Así que nuestra tarea de ganar personas, reconciliar personas, llevarlos a las aguas del bautismo o enseñarles a que guarden estos principios que el Señor nos ha enseñado a nosotros, tiene que ver con la misión, ¿ya? Y la misión no es solamente ir a otra nación y tener este cambio cultural, ¿ya? O adaptarnos a una nueva cultura para exponer, sino que tiene que ver con relaciones humanas, ¿ya? Yo voy transmitiendo de persona a persona el compromiso en la misma medida que yo lo voy viviendo, entendiendo, también voy ayudando a otros a entender y a compartir con nosotros. Por eso tal vez podemos cerrar esta idea de las misiones en 4 etapas muy rápidas. Yo lo hago, tú me ves. Ahora yo te invito y lo hacemos juntos, ¿ya? Paso 2. Paso 3, tú lo haces y yo te corrijo. Y paso 4, si aprendiste, tú lo reproduces. Y tú lo reproduces en este lugar, en este ambiente cultural, y en ambientes culturales cada vez más lejanos. Nunca pensemos que la tarea misionera de la iglesia es la evangelización en nuestro propio entorno. En nuestra cultura no es el trabajo misionero, es el trabajo de testimonio. El trabajo misionero comienza cuando cruzo a la cultura, como se decía aquí Richard, es cuando cruzo la calle. Cuando salto al otro lado de la calle empieza mi trabajo misionero, cuando estoy en un ambiente distinto al mío. Porque ese choque cultural, ese conflicto cultural es el que tuvo que pasar Pedro, es el que tuvo que pasar Pablo, el que pasó la iglesia en su origen. Sí, yo diría hay que desaprender para volver a aprender. Porque no es fácil si uno pretende ir a otro lugar, a otra cultura, reteniendo la enseñanza local y no adaptarse en el otro lado adecuadamente. Nunca somos recibidos correctamente. Recuerdo estando en Ecuador,
que había una familia chilena y ellos sufrían porque no aceptaban la comida local. Ellos querían comer pastel de choclo, allá no había ese hábito, ni había un lugar donde los vendieran tampoco, al menos en Quito, donde yo estaba ubicado. Y no comen pan tampoco. Y tampoco comían pan como comen acá. Así que yo quiero decirle, lo que hizo Jesús fue despojarse de su condición y hacerse semejante a nosotros para tratarnos de igual a igual. Y nosotros cuando vamos al otro tenemos que despojarnos de nuestra naturaleza o razones personales, culturales, para entrar en una conversación de igual a igual con nuestras personas, amigas, congéneres que Dios permite compartir. Vamos a un corte, ya volvemos. Queremos extender un cálido saludo a la congregación en su presencia de la comuna de Pudahuel. Te invitamos a conocer su página web www.ensupresencia.cl. No te pierdas la oportunidad de visitar su reunión dominical a las 18:30 horas en San Pablo 9297 Pudahuel, Santiago de Chile. Iglesia en su presencia, 40 años alcanzando, creciendo y sirviendo. No existe palabra en el mundo con la que yo pueda expresar la inmensa gratitud que siento tan solo al cantar. La gente le canta la vida y entona canciones de amor. Yo quiero agradecer por el canto de mi voz y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. No canto al placer de esta vida, ni alabo lo que es vanidad. Yo llevo en mi canción salvación para la humanidad. Cantando voy con mi guitarra, y aquel que me quiera escuchar tendrá que saber que a Jesús solo quiero cantar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar.
Una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Queremos invitarte a ser parte de esta conversación. Estamos junto al pastor Juan Pérez. Es verdad, gracias Marco, estamos juntos acá en este tiempo y esperamos que estas conversaciones, estos diálogos, estas breves y respetuosas discusiones te ayuden a fortalecer el ministerio de tal manera que la iglesia pueda ir cerrando esa puerta trasera, ese hecho de que entra gente de la iglesia y se va gente de la iglesia. Toda nuestra intención es que poder compartir de qué manera la iglesia puede ir trabajando esa retención integradora. Que la iglesia, cómo se va organizando para que las personas puedan ser retenidas, cuidadas, animadas, pastoreadas y enviadas también al mundo a servir al Señor. Este tema de que la iglesia es una comunidad es extraordinario. Estar juntos no es ser comunidad, pero comunidad significa que tenemos metas comunes, tenemos programas que integran a las personas, que tenemos también un creciente desarrollo de nuestra fe y que por lo tanto vamos acumulando experiencias que nos dan una identidad. Y nosotros pensamos en esta comunidad ahora como una acción integradora, es decir, que no hace acepción de personas, igual que el Señor dice, no hay hombre ni mujer, sino hijos, ¿ya? No hay esclavo ni libre, sino hijos, ¿ya? Entonces Dios nos pone en una categoría distinta y no hace estas diferencias sociales que el mundo hace. O sea, todos pueden entrar en la iglesia. A la iglesia no hay problema, pueden ingresar. ¿Ya? Al ministerio es distinto. Ya, ahí hay otras reglas. Pero a la iglesia en general son todas las personas llamadas a conocer a Jesús y todas las personas son llamadas a unirnos en esta comunión fraternal. Pero todos pueden entrar a las actividades de la iglesia, pero al ser parte de la iglesia no todos entran. No todos entran, sí. Porque sí. el ser parte de la iglesia hay un elemento distintivo. Había una persona, ¿no? Estábamos en una extensión de iglesia. Y entonces entró en una discusión quiénes podían hacer o no hacer las cosas. Y entonces empezaron a descubrir que no todas las personas son miembros de una iglesia, pues no tienen responsabilidades locales, ¿ya? Y que para ser miembro hay ciertos requisitos. Y otros son amigos nomás de la iglesia. Les gusta cómo cantan, otros les gusta la familiaridad que hay, pero no tienen este deseo de ser parte de. Y hay otros que son simplemente visitas, que andan de iglesia en iglesia mirando a ver a qué les gusta o qué cosa, si no les gusta algo se van, no toman compromiso. Entonces dice, bueno, ¿quiénes son entonces realmente estos miembros? ¿Ya? Y bueno, cuando uno ve en tu casa, tú puedes tener visitas, ¿ya? Y tú los invitas a comer, comen contigo, pero no son miembros de tu casa. Llega una determinada hora y tienen que volver a sus hogares, solo tus hijos quedan contigo. Esa es exactamente la diferencia en la iglesia. En la iglesia, no todas las personas que asisten a la iglesia son miembros formales de la localidad. Para ellos sería bueno mirar alguna de estas ideas. Por ejemplo, Jesús contó una historia sobre eso. Sí. Contó la historia de una semilla que cuando se planta surge y es un gran árbol que vienen a las aves y hacen nido en él. Y esas aves nunca van a ser árbol. Por lo tanto, en la iglesia siempre hay una cierta proporción de personas que son parte como del movimiento, pero que no son árbol, no son iglesia. Hay una situación distinta entre la membresía de la iglesia y la asistencia en general. Y en nuestros tiempos, lamentablemente, y yo sospecho, tenemos también una confusión entre membresía y clientelismo, entre miembro de la iglesia y cliente de la iglesia. Cuando la iglesia no provee los servicios que yo quiero, entonces esa iglesia ya no me sirve y mi membresía no va a ser porque no son parte de lo que yo quiero. Entonces buscaré un lugar donde yo pueda ser el cliente. Sí, pensaba en Miranda, cuando escribe sobre Iglesia Crecimiento, menciona una parte donde dice que el trigo y la cizaña deben de crecer juntos. Entonces dice que en la iglesia también crecen los que están creciendo con el Señor y los opositores, porque no tienen en realidad la misma experiencia ni la misma tampoco fe en relación al desarrollo. Entonces, pero necesariamente los dos ocupan agua, los dos ocupan sol, los dos ocupan el nutriente, pero cuando llegue el tiempo final es que Dios los separará, ¿verdad? Entonces yo pienso que a veces son necesarias estas personas en medio de nuestras congregaciones.
Sí, a veces el drama es que no estamos hablando solo de trigo y cizaña, sino que a veces hablamos de miembros y discípulos de Jesucristo que en comunidades de fe acuden con principios de clientelismo. Es decir, personas que pueden moverse entre iglesias, pero son cristianos. Yo no voy a dudar de su fe ni dudar de su espiritualidad. Yo solamente propongo que en ocasiones quizá usted mismo ha mirado una iglesia en función del servicio que le presta y no del servicio que usted brinda. Entonces eso hace también una necesaria reflexión sobre lo que tan integradora es la comunidad. Pensaba en la respuesta de Jesús, tal vez en alguna de estas cosas, cuando dice que vayan y hagan discípulos. Yo creo que esa es la clave, porque la mayoría de la gente viene a nuestras congregaciones, participa en nuestros cultos, pero una persona que es discipulada adquiere una característica de identidad local. O sea, me pongo la camiseta, o sea, yo pertenezco a este lugar. Y va a ser como en Argentina, que había un programa de fútbol, ¿verdad? Y entonces tramaban a los niños chicos, los ponían al lado y uno de los personas locales le decía, mira, te voy a dar $100 si te pones la camiseta de Boca. Y no, él era de River, entonces decía, no. Dice, yo no me pongo esa camiseta, ¿ya? Primero muerto, decían los niños. Entonces él decía, pero son $100, no importa, aunque sean $100, no me pongo una camiseta de mi enemigo, una cosa así. Tenían un proceso de identidad de niños locales. Entonces, yo pensaba, si bien es cierto, esto fue jocoso verlo en la televisión y que cada niño defendiera su camiseta, por el otro lado, en Cristo, a veces institucionalmente somos así. Pensamos de que o soy pentecostal y es lo único que hay, lo demás no, o el otro es aliancista y solo aliancista, o bautista, solo bautista, o cuadrangular, solo cuadrangular. Y pensamos entonces que hay un error de pensar de esta naturaleza, porque Dios trabaja en todas las organizaciones y en todas las organizaciones hay discípulos del Señor, pero también hay clientes en las organizaciones. Todas las organizaciones, todas las iglesias tienen sus propios rasgos identitarios, tienen su mística personal, su manera de contar la historia y sus características esenciales, pero que lo hacen comunidad, no lo hacen excluyente en relación con las otras comunidades de fe. Lo único que es excluyente, exclusivo en el cristianismo, es el señorío de Jesucristo. Bajo el señorío de Jesucristo todos tratamos de servirlo y de entenderlo desde la perspectiva que tomamos organizacionalmente, en cuanto a gobierno, a servicio y a capacidades, porque no todas las iglesias pueden hacerlo todo, ni todas lo hacen, todas tienen un cierto lineamiento ministerial, pero son todas parte del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando en la globalidad del tema, porque así se organizaron en su momento. Sí, pensaba que una diferencia entre creyente y discípulo, como hay una mirada distinta. Mucha gente es creyente pero sin compromiso, pero el discípulo es alguien que se compromete, es alguien que entra en la práctica de la fe. Entonces, el discipulado fue la forma que Jesús pidió para que la iglesia creciera. ¿Puedo hacer una nota? Sí. De nuestra, en una mirada más particular dentro de la teología aliancista. ¿Ya? En la teología aliancista, y supongo que también si uno empieza a leer fino, estamos todos de acuerdo, que no es el compromiso lo que marca la diferencia, sino la consagración de la persona. Porque el compromiso, aún el compromiso sigue siendo como un esfuerzo humano. Y la consagración es la rendición de la persona a la autoridad de Jesucristo. Entonces, tenemos personas que son creyentes, personas que son discípulos, y la diferencia quizás pasa por el tema de la consagración a, no solo el compromiso porque todos hemos tomado compromisos en algún momento y claro, no siempre hemos logrado cumplirlos. Sí, en algunas culturas es más rígido ese asunto de nuestra palabra y nuestro compromiso, y en otras es bastante liviano. En América Latina por lo general tenemos muchos problemas, porque la gente dice una hora y llega otra, y dice lo hago y no lo hace, o se comprometen y lo traen 2 semanas después y ya el asunto no sirve. Y es parte cultural, pero en este caso cuando la Biblia dice como creciera el número de los discípulos, Hechos capítulo 6, o sea, no estaba creciendo el número de los que creían en Jesús, sino de los que hacían, ¿ya? Porque el discipulado es ir y hacer, y yo creo que el énfasis estaba en el hacer, ¿ya?
porque ellos tenían una característica que le brindaba mucho valor el poder conocer de Cristo y aún sufrir por Cristo. Tenía un valor muy fuerte en ellos porque la cercanía de la historia de Jesús estaba en esa primera generación. En una lectura sobre el testimonio querigmático, ¿ya? No hablaba particularmente de solo hablar en voz en cuello o en altavoz. Bueno, eso tiene una explicación porque no había micrófono y ellos hablaban a veces a la gente en público, así que tenían que hablar con la voz en cuello. Pero aparte de eso, estaba hablando de un testimonio, el testimonio viviente. Ellos contaban en sí una experiencia, ya la experiencia vivida. Entonces encontramos, por ejemplo, al endemoniado de Gadara, ¿verdad? Que cuando es liberado por el Señor y pretende seguir al Señor, él le dice que no, que vaya a los suyos. Y después encontramos en la Biblia de que este endemoniado ahora estaba predicando de su liberación en Decápolis, ¿ya? Y entonces ahora encontramos de que la experiencia que vivió con Jesús ahora la está planteando en una forma querigmática, o sea, viva. Está hablando desde su propia experiencia, no está hablando de un conocimiento solamente bíblico o de lo que escuchó, sino está diciendo, esta era mi condición, esta fue mi relación y esto es lo que yo estoy diciendo, estoy contando lo que el Señor hizo. Así que el testimonio ahí era vivo, por eso era querigmático. Entonces, esta experiencia de compartir el testimonio, cuando crece el número de discípulos, de Hechos 6, ¿qué pasó después? ¿Qué hicieron? Cuando ellos comienzan a hacer, se vieron obligados a organizar e incluir más gente. Se supone que esta fue la otra parte, incluir a nuevos discípulos a tareas de la iglesia. O sea, de Hechos 2 a Hechos 6 hay como una continuidad de eventos. Una continuidad de los hechos, sí. Y lo otro de que como crece la murmuración, al mismo tiempo se ven obligados a organizarse y eligen entonces personas que vayan a ayudar particularmente en esta desatención a las viudas del momento, pero también había que haber una administradora porque los recursos de dónde salían y también tenía que haber una disposición de los que iban a hacer la obra, porque para servir no era dar el cargo, ellos tenían que atender a la gente. Así que ahí hay varios ministerios juntos, el misericordia, también pensar en estas acciones de acción social. Y lo otro, que estas personas estaban con un índice muy alto de exigencia. Tenían que haber estado desde el principio del ministerio con Jesús, lleno del Espíritu Santo. Tenían que tener buen testimonio público para servir a las mesas, ¿ya? Y a veces nosotros en la iglesia tenemos la equivocación de pensar de que esto debe darle la oportunidad a todas las personas y todos tienen el derecho. Y no es así. En realidad, Dios no nos llamó, y esto se puede diferenciar cuando uno analiza todas las palabras de servicio en la Escritura. Encuentra que hay servicios que Dios los separa, como los que sirven en la casa, los que sirven en la iglesia o los que llevan los equipos. Es decir, todos son distintos. Unos sirven como esclavos, ¿verdad? Duló, o sirven como olor fragante en la presencia del Señor, o como aparece en Hebreo, que sirve con libertad y con poder. Bueno, uno pudiera pensar que entonces todas las personas tienen que ser discipuladas, pero el fin de esto es que todos sirvan. Acá en Hechos 6 aparecen dos órdenes de servicio. Sí. Aparecen los que sirven a las mesas y los que sirven a la palabra. Ah, sí, esa es también la continuidad de ellos. Está esta duplicidad de ministerios. Pero al fin de cuentas sigue siendo la misma situación, la experiencia del Espíritu Santo, el testimonio y de qué manera el testimonio se va organizando dentro de la comunidad. Es decir, están los siervos de la palabra y los siervos de las mesas. Como dijo Barth, uno de los teólogos influyentes del siglo XX, somos siervos de la palabra. Y algunos sirven a la palabra. Sí. No nos servimos de ella, la servimos. Nosotros servimos a la palabra cada vez que la buscamos, la leemos, la interpretamos y la compartimos. Sí, pero el mismo nivel de valor esencial con relación a aquellos que están sirviendo las mesas. Ninguno tiene más valor, son servicios distintos. Servicio a las mesas, donde sea que se está sirviendo, y servicio a la palabra, donde quiera que se esté proyectando. Somos iguales, integradores, pero exclusivos
en función de la persona de Jesucristo. Pensando un poquitito que la integración estaba entonces en que no se quedaron los discípulos como únicos, sino que fueron formando nuevos discípulos. Esa es una forma de integrar más personas en la tarea. Y era lógico. Si a usted le crece la iglesia de golpe, va a tener la necesidad de ocupar más personas para atender, porque usted no va a poder cubrir la totalidad de las situaciones que se presentan. Así que necesita obligatoriamente involucrarse, ¿ya? Con esta responsabilidad de multiplicarse. Todo obrero debiera de reproducirse, ¿ya? Y esto es parte del discipulado. Pero los que son siervos de las mesas se pueden reproducir en siervos de las mesas y en siervos de la palabra. Y los que son siervos de la palabra se reproducen también como en siervos de la palabra y siervos de las mesas. Quizá uno de los conflictos que estamos viendo en Chile en este tiempo, y es un sentir dentro de los movimientos evangélicos, es la dificultad para que existan siervos de la palabra en nuestras congregaciones. Hablándolo en forma más coloquial, lo que se llaman las vocaciones ministeriales, las crisis respecto de aquellos que son llamados al ministerio pastoral, es algo que estamos experimentando en nuestro país, que no en todos los ambientes religiosos evangélicos tenemos la cantidad de pastores, de pastoras, para ir supliendo las necesidades de las comunidades. Tal vez pensar que nosotros tendríamos que cambiar un poco nuestra mentalidad de querer seccionar, sino debemos de incluir. Porque necesitamos más obreros. Una de nuestras crisis hoy es que tenemos pocos pastores. Tenemos gente sí que quiere estar en el ministerio, que colabora, pero no personas que están deseando participar. Una de las cosas que vemos en nuestro seminario, que en vez de ir creciendo en el número de personas, ha ido decreciendo el número de personas que se están preparando en esta dirección. Y no es porque Dios nos esté llamando, sino porque la misma desarrollo social va ocupando espacios que el Evangelio o nosotros, por nuestra tarea, no le hemos dado la atención adecuada. Entonces, a nuestras generaciones posmodernas y tras posmodernas, como se plantea hoy, están con una mirada distinta. Están queriendo satisfacer la necesidad profesional primero antes de dedicarse al ministerio. Otros están pensando en viajar, o están pensando incluso en no casarse, o casarse ya a avanzada edad, no tener hijos. O sea, están cambiando la mentalidad social. Entonces, también tiene que ver con que los ejemplos que tenemos en el liderazgo de las iglesias a veces deja mucho que desear. Hemos encontrado quebranto en el ministerio, hemos encontrado errores sociales, políticos o errores doctrinales que han dividido las iglesias o las familias. Entonces, estamos hablando de que debemos ser integradores, pero también tenemos que cuidar la doctrina, también tenemos que cuidar la organización, también tenemos que cuidar nuestra propia relación personal con Dios y con la comunidad. Porque esta continuidad en el tiempo que ha vivido el cristianismo nos ha ido haciendo pasar por distintas épocas y etapas. Y al parecer el modelo de iglesia en el que estamos insertos debe ser revisado para que podamos tener la cantidad de siervos, de obreros, de personas, de líderes que respondan al momento que la iglesia está viviendo. Y eso es una situación que también cada consejo pastoral, cada liderazgo denominacional tiene que sentarse a estudiar los modelos de iglesia, los modelos pastorales, hasta qué punto estos están siendo válidos y validados para el tiempo que están viviendo. Sí, pensando que en los tiempos actuales tenemos más gente en las redes que en las congregaciones, ¿ya? Pensándolo en forma global. Tenemos gente que viene a las iglesias, pero dentro de las iglesias casi no están a veces usando la Biblia en la mano, usan los celulares para comunicarse o ver, y aunque sea igual, pero cambia la mentalidad, ¿sabe? Porque resulta de que las generaciones de 35, 40 años para abajo están en este otro modelo distinto de interpretación social. Y los que están sobre esa edad estamos repitiendo bosquejos que ya fueron desde nuestra juventud, que hoy, después de la pandemia que hemos vivido mundialmente, ha cambiado totalmente nuestro paradigma social. Dios está levantando generaciones que atiendan los problemas del hoy.
no que respondamos a los problemas del pasado. El ¿ya? problema es que si acaso los modelos que están proponiendo soluciones para los temas de hoy han alcanzado en la rapidez con la que se está esperando lograr las cosas, si alcanzan la profundidad de preparación necesaria para enfocar los problemas que se están tratando de responder. Si puedes tú formar rápidamente personas para responder problemas, especialmente en un tiempo en el que la especialización profesional está siendo uno de los marcos en los que se trabaja. Muy bien, queremos invitarle a que usted pueda continuar con nosotros en estas conversaciones, ¿ya? Y así lo invitamos a participar los días lunes en un conversatorio durante todo este año 2025. Puede escribirnos al WhatsApp que aparece en la televisión, ¿ya? Y con mucho gusto compartiremos un link para que usted se integre en esta forma, en un diálogo pastoral, amable, cordial, con respeto, ¿ya? El Señor les bendiga, ¿ya? Que estén bien.